ya se vio. Permítame. ¿Todo tu equipo me va a exponer, Janet? Así es. Bueno, muy buenos días, compañeros y docentes. Buenos días. En la clase de hoy vamos a hablar sobre el sistema neurológico referente a lo que es al paciente geriátrico, pues así es la materia, ¿va? Nuestro equipo está conformado por mis compañeros Fabiola Aguilera, Guadalupe Guerrero y mi compañero Alejandro Díaz y una servidora Janet Márquez. Para empezar, le cedo la palabra a mi compañera Fabiola Aguilera, que nos va a hablar de lo que es la demencia senil. Buenos días, compañeros. Pues yo les voy a hablar sobre lo que es la demencia senil. ¿Leas, compañera? Bueno, pues primero que nada voy a dar un breve concepto sobre lo que es la demencia. La demencia, pues es un síndrome en el que el sujeto afectado va perdiendo sus capacidades cognitivas. Por lo tanto, la demencia senil, pues no es una enfermedad específica como tal, es la situación que se da cuando el anciano ha perdido las facultades mentales y necesita ayuda o la supervisión de las tareas que hacía anteriormente con normalidad. La demencia senil suele ocurrir a partir de los 65 años, por lo tanto, pues el envejecimiento es un factor de riesgo más significativo. El deterioro de las funciones cognitivas en el paciente geriátrico viene dado por el envejecimiento de las células cerebrales, pudiendo provocar confusión mental, dificultad en la toma de decisiones, desorientación espacial, dificultades de comunicación, deterioro intelectual, pérdida de memoria, entre otras cosas. Los signos y síntomas relacionados con la demencia pueden entender en 3 etapas. La primera etapa es la etapa temprana. Esta a menudo pasa de ser desapercibida, ya que pues el inicio es paulatino. Los síntomas más comunes dentro de esta etapa incluyen tendencia al olvido, la pérdida de la noción del tiempo, desubicación espacial, incluso en lugares conocidos. La etapa intermedia, pues en esta los signos y síntomas se vuelven más evidentes y más limitadores. En esta etapa las personas afectadas pues empiezan a olvidar acontecimientos recientes, así como los nombres de las personas, se encuentran desubicadas incluso en su propio hogar, tienden cada vez más dificultades para comunicarse incluso con sus mismos familiares, empiezan a necesitar ayuda con el aseo y el cuidado personal, sufren cambios de comportamiento. Un ejemplo podría ser que dan vueltas por la casa o repiten las mismas preguntas que ya habían realizado anteriormente. Después de esto está lo que es la etapa tardía. Esta pues es la última etapa de la enfermedad. En esta etapa la dependencia y la inactividad pues son casi totales. Las alteraciones de la memoria son más graves y los signos y síntomas físicos pues se hacen cada vez más evidentes. Dentro de estos podemos encontrar una creciente desubicación en el tiempo y en el espacio, dificultades para reconocer a familiares y amigos, dificultades para caminar, alteraciones en el comportamiento. Y pues todos estos síntomas afectan e interfieren de una manera muy significativa sobre la vida rutinaria y social pues de los ancianos. Esto hace que las relaciones personales de ellos mismos ya no sean iguales, pues dejando de lado sus aficiones o siéndoles muy complicado realizar las tareas que hacían con normalidad anteriormente. Una vez detectada lo que es la demencia senil, es importante preocuparnos por la persona, por el adulto mayor que la padece e intentar que lleve pues la última etapa de su vida con una mayor dignidad y que tenga todos los cuidados y ayudas necesarias. Aunque muchas veces
lo deseable es cuidar a la persona pues en su propio entorno. En muchas ocasiones pues no es posible que ellos mismos, los familiares, le puedan prestar todas las ayudas necesarias a la persona que padece pues dicha enfermedad. Hay dos tipos de demencia. Está lo que es la demencia degenerativa primaria y la demencia secundaria. La demencia primaria pues son aquellas que tienen un origen desconocido y avanzan de manera progresiva. Hoy en día este tipo de demencia es irreversible. Dentro de este tipo de demencia pues se puede encontrar lo que es la enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, enfermedad de Parkinson. Y dentro de la demencia secundaria pues son las que se han producido debido a un trastorno neurológico, pero que no es degenerativo. Dentro de esta puede entrar lo que son enfermedades de origen infeccioso, tumores cerebrales. ¿Quién está exponiendo, chicos? Fabi, maestra, Fabiola. ¿Lo vas a exponer con esta diapositiva? Porque no se ha cambiado. Sí, solo con esa. Ah, ok. Muy bien. Continúa. ¿Sí se va entendiendo o tienen alguna duda? No, sí, hermosa. No se está entendiéndose, Fabiola. Estás bien, Todo bien. Fabiola. Todo bien. Bueno, pues prosigo. La demencia secundaria, como ya les dije, pues es un trastorno neurológico que pues no es degenerativo. Dentro de este podemos encontrar tumores cerebrales por fármacos, enfermedades neuronales como es la esclerosis o la epilepsia. En el diagnóstico para encontrar lo que es la demencia senil, pues se hace una serie de pruebas cognitivas y neuropsicológicas, las cuales son una serie de pruebas que miden las habilidades del pensamiento, como la memoria, la orientación, el razonamiento y ese tipo de cosas. También se hace una evaluación neurológica, la cual evalúa su memoria, el habla, la percepción visual, la atención, resolución de problemas, y también se realiza un TAC y una resonancia magnética. En el tratamiento, pues no hay un tratamiento que pueda curar la demencia o revertir la evolución progresiva. Lo que se puede hacer es optimizar la salud física del paciente geriátrico, la cognición, la actividad, el bienestar, identificar y tratar enfermedades físicas, conmominentes, y pues detectar y tratar los síntomas conductuales y psicológicos problemáticos. Y pues hasta ahí es lo que abarca mi tema de demencia senil. Si tienen alguna pregunta, compañeros, duda, aclaración. No, Fabiola, todo bien. Bueno, le prosigo la palabra a mi compañera Lupita. Le cambias, Janet, por favor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar lo que es depresión en el adulto mayor. ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental, es un trastorno del estado de ánimo en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante semanas o por más tiempo. En los adultos mayores es un problema generalizado, pero no es una parte normal del envejecimiento. Con frecuencia no se reconoce ni se recibe tratamiento. ¿Por qué? Porque a veces tienden a... ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Ah, ok, perdón. Tienden a confundir los síntomas con el envejecimiento normal o con simples padecimientos físicos. Algunas de las causas, en los adultos mayores, los cambios en la vida pueden incrementar el riesgo de depresión o llevar a que la depresión existente, empeore. Algunos de estos cambios serían, por ejemplo, las mudanzas del hogar, como cuando se los llevan a una casa de tercera edad, un dolor o padecimiento crónico, los hijos que dejan el hogar,
cónyuge o amigos cercanos que mueren. Es por eso que estos tienden a caer en depresión. Como les decía anteriormente, los síntomas vienen siendo fatiga, falta de apetito y problemas para dormir. Dice que en el adulto mayor es muy difícil que se detecte la depresión porque estos síntomas a veces son muy normales en el envejecimiento o igual en algún padecimiento físico, como ya puede ser, por ejemplo, hay unas personas que les den el mal del Parkinson, el cáncer, pues enfermedades del corazón, todo este tipo de patologías a veces también son causantes de alguna depresión. Chicos, hay que hacer hincapié en la depresión porque también por ser una carga a los adultos les da por deprimirse porque dicen que en vez de ayudar a la familia ya son un estorbo o ya no pueden ayudar o ya no tienen la solvencia económica que antes tenían. Entonces ahí ellos crean un conflicto consigo mismos de que ya no aportan igual, ya no ayudan o al contrario, a veces cuando, por ejemplo, los hijos que tienen que trabajar, a veces no les pueden cuidar a los nietos, entonces dicen, o sea, no te estoy ayudando, no te estoy complicando tu vida. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque es una depresión que igual ellos no lo van a demostrar, pero por dentro ellos se sienten mal. Entonces, algunos sí te lo van a decir, o sea, nada más estorbo en tu vida. Como hay personas que nomás se van a aislar y se van a sentar en un rincón y no te van a querer, o sea, te van a dejar de hablar y se van a empezar a degenerar solos, ¿sí? Sí, así es. O sea, es como les comentaba, que por eso era muy difícil que a veces en el adulto mayor se detectara la depresión, porque pueden ser síntomas de su mismo envejecimiento. Llegan, por ejemplo, los hijos a decir, pues es normal porque pues ya es una persona adulta, pero realmente es porque a veces están ya en una depresión y realmente pues no lo notan. Exactamente. Este, para detectarla, pues para su diagnóstico se ocupa de algún examen físico, estarle haciendo preguntas, también se ocupa de algún, ¿cómo de un especialista en la salud mental para poderlo ayudar. Y su tratamiento pues serían los antidepresivos y pues la psicoterapia. También en el hogar pues sería pues hacer lo que realice pues algo de ejercicio, estar rodeado de personas que lo motiven, que sea pues que esté positivo siempre y tomar sus medicamentos correctamente. Y hasta ahí es parte de mi tema, no sé si tengan alguna duda. Muy claro todo, compañera. Bien, está. Le cedo la palabra a mi compañera Janet. Gracias. Pues yo les voy a recordar un poquito lo que es la enfermedad de Alzheimer. Esta es una enfermedad muy, muy triste, muy difícil, muy sufrida, no nada más para el paciente en sí, sino más todavía para los familiares, para las personas queridas de esa persona. Es una enfermedad muy, muy dura, muy triste. No sé si conocen la película de El diario de Noah o El diario de una pasión. Es una película ya muy viejita, pero en esta película se ve el caso del Alzheimer en ella, en la persona mayor. En ella se ve cómo ella olvida a sus familiares y su pareja siempre cada día realiza un diario donde todos los días le lee todo lo que sus experiencias que ellos vivieron juntos para que en algún momento ella pueda llegar a recordar lo que un día ellos fueron. No sé si la conocen, pero está muy, muy padre y ahí se ve lo que es un poquito de lo que es esta enfermedad. Ahora bien, esta enfermedad del Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo. ¿Qué quiere decir esto? Es una enfermedad progresiva que va poco a poco avanzando hasta deteriorar pues muy mal al paciente geriátrico. Digo geriátrico, esta enfermedad en sí no se cree que es propia de la vejez, pero no necesariamente, porque hay personas
que la padecen siendo muy jóvenes. Incluso hay casos que lo presentan desde los 40, 50 años, pero generalmente esta enfermedad se presenta desde los 65 años en adelante. No sé si me están escuchando, compañeros, porque traigo Y se auricular. escucha, Janet, muy bien. Un poquito bajito, pero no te escucho bien. Sí, gracias. Ahora bien, esta enfermedad se dice que es la forma más común de demencia. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? Se desconoce exactamente cuál es la causa aún todavía de esta enfermedad, pero los científicos o los expertos... Janet, que no te muevas mucho porque se escucha feo. Te mueves tú y se mueve el micrófono. Permítanme. ¿Sí me escucharon lo que dije anteriormente? La verdad no. ¿Podrías, por favor, repetirlo? ¿Dónde me quedé? La Pues, causa. En lo de la demencia. Ok. Les estaba comentando que la causa aún se desconoce. No se sabe exactamente qué es lo que causa esta enfermedad, pero los científicos o expertos, ellos dicen o creen que es debido a dos proteínas que hay en el cerebro. Estas dos proteínas se le llama placas y la otra que la tengo apuntada se llama ovillos, o placas y ovillos. Estas proteínas en el cerebro no funcionan correctamente. Entonces, como no funcionan correctamente, no permiten que la sinapsis que se ocurre en el cerebro, no sé si recuerdan que hay que pasa una sinapsis, como un circuito eléctrico que hay en el cerebro para poder enviar mensajes propios a todo el cuerpo. No sé si recuerden eso. Pues bueno, esta proteína, como no está funcionando correctamente, no permite que esta sinapsis se lleve bien como debe de ser, no se lleve bien a cabo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que empieza a desgastarse las neuronas y empiezan a morir. Y es por eso que ellos creen que esta enfermedad es causada por esto, porque empiezan a morir las neuronas, pero debido más que nada a estas dos proteínas que están localizadas pues en el cerebro, ¿va? Generalmente la parte del cerebro que empieza a dañarse es los lóbulos temporales. ¿Por qué? Porque el lóbulo temporal es donde está lo que es la memoria, el lenguaje, también la audición y la inteligencia. Entonces aquí empieza a ocurrir este daño. Esta enfermedad generalmente se presenta, como ya conocemos, con un daño en la memoria, en la conducta del paciente y en el área cognitiva. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo que se dice de esta enfermedad? Uno de estos, pues la principal es la edad, pero como les decía, esta enfermedad no es propia de la vejez, porque también se llega a presentar en personas jóvenes, pero sí con el paso de los años va incrementando o hay más posibilidades de que se sufra esta enfermedad. Es muy difícil predecir a qué persona le va a dar esta enfermedad, porque no necesariamente una persona que tenga 80, 90 años le tiene que ocurrir, ¿verdad? Ahora, otro factor muy importante de esta enfermedad es un trauma craneal que puede llegar a afectar el cerebro, así como también se dice que el consumo de tabaco también puede ser responsable y la deficiencia de sueño. Hay personas también, bueno, yo por ejemplo, en el grupo de personal de salud, de enfermería, hay personas que duran muchos años, ¿no? Muchos años de noche y su sueño no es correcto, o sea, no tienen su sueño de mínimo de 8 horas y esto puede afectar a la larga del tiempo y esto se dice que también es un factor muy importante. También otro dato que yo desconocía es la enfermedad del síndrome de Down, que también ellos son propensos a llevar esta enfermedad debido a los cromosomas y algo tiene que ver con las proteínas que les mencioné anteriormente. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o yo sigo. Síguele. ¿Sí? Así como también comentó las enfermedades, se dice que puede afectar en el estilo de vida, ¿verdad? Personas que son obesas, que no hacen ejercicio, que no se alimentan bien, todo eso también llega a ser como un factor de riesgo. Ahora, bien, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Bueno, lo que yo estuve leyendo es que se pasa por 3 fases, la fase leve, la moderada y la severa. En la leve, el paciente empieza como a perder la memoria, a olvidar ciertos detalles simples de la vida diaria, como por ejemplo, no recuerdo dónde dejó las llaves, no recuerdo una conversación que tuvo con alguna persona 5 minutos atrás, no recuerda en qué día está, empieza a olvidarse de esos pequeños detalles y empieza a incrementar ese tipo de olvido. Después viene lo que es la pérdida de orientación. Aquí el paciente, no sé si bueno, hay muchos casos
en el que personas pues ya de la tercera edad llegan a, no sé, andar en el súper, ¿no? Y tienen que irse a sus casas y ándale, pues se perdieron, ¿no? ¿Por qué? Porque se les olvida la dirección de su casa. Entonces aquí es cuando empiezan a perder este tipo de orientación, no conocen las rutas donde ellos andan, no recuerdan su dirección y la dirección de sus familiares, empiezan con eso. Y después sigue lo que es el lenguaje, la pérdida del lenguaje. Ya cuando es un grado ya severo, empieza la persona ya no poder tener una... ¿Sí? ¿Alguien me preguntó algo? No, vas bien. No, Ok, síguele. gracias. La persona aquí empieza a no poder tener una conversación con otra persona porque empieza a olvidar palabras. Ya no puede expresarse porque empieza a olvidar palabras y no recuerda los nombres de ciertos objetos. Y ya cuando ya es un grado ya muy severo, la persona pierde totalmente el habla, ya lo único que hace es balbucear, incluso también pierde lo que es el sentido de tragar, pero bueno, ahorita vamos a ver un poquito más adelante eso, pero esas son como las fases o los síntomas o signos de esta enfermedad. El diagnóstico generalmente el médico lo que hace es una anamnesis, una entrevista, generalmente obviamente con sus familiares, para corroborar los signos y síntomas del paciente geriátrico, del paciente que tiene esta enfermedad. Así como también se apoya pues con pruebas o test, no sé si recuerden las pruebas, una prueba, ¿cómo se llama? Holstein, la que vimos hace poquito. Esa prueba lo que hace es medir el grado de memoria de la persona, pero también el grado cognitivo para ver si esta persona todavía sigue estando como lúcido. El médico se apoya con estas pruebas o con estos test. Y también, ya por último, para como corroborar el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, se hace lo que es una resonancia magnética. ¿Por qué una resonancia magnética? Porque esta enfermedad generalmente lo que hace o lo que provoca es que el cerebro se encoja. Al momento de que el médico ve esta resonancia magnética, el cerebro ya no tiene un tamaño normal, sino se ve más pequeño, más chico. Entonces aquí es cuando se llega ya definitivamente al diagnóstico de esta enfermedad. El tratamiento es muy triste, no tiene cura, pero se sobrelleva con tratamiento en el que esta enfermedad no vaya avanzando tan rápidamente, sino que se retrase un poquito, así como también se trata lo que es la depresión, el enojo, la ansiedad, porque estos pacientitos también, pues su conducta se ve afectada. Tristemente, después del diagnóstico, esta enfermedad se le considera como esperanza de vida de 4 a 20 años, en la que la persona puede vivir, pero depende mucho de ciertos factores, porque hay muchas personas que tienen esta enfermedad, pero también tienen otras enfermedades como lo que es la diabetes, la hipertensión arterial, alguna otra que se pueda juntar ahí que disminuya su esperanza de vida también. Ahora bien, los cuidados de enfermería, uno como enfermero personal de salud, pues yo pienso que sí debemos de tener un lado humanista con todos nuestros pacientes, ¿verdad? Pero yo siento que esta enfermedad, como les decía, es muy triste, muy difícil, más que nada para los familiares y también muy desgastante para el cuidador. Más que nada aquí el personal de salud, uno como enfermero, lo que cuida es la seguridad del paciente en cuestión de que no se va a acabar el tiempo, ¿va? No. Ok. Sí, Es que es. la seguridad del paciente porque pues aquí se le apoya al paciente en sus necesidades básicas, en vestirse, en alimentarse, en bañarse, así como también conforme, bueno, también depende de la fase en la que se encuentra el paciente, porque les había comentado que empieza desde la leve, moderada y la severa. Aquí en la severa el paciente pues ya es un paciente encamado, ¿no? En el que ya no puede ni tragar, entonces se le apoya con una sonda de alimentación, en también evitar lo que son las úlceras por presión. Entonces, sí, pues sí debemos de tener bueno, yo siempre considero que la virtud que puede tener un enfermero, el más grande, es el ser humanitario, ¿no? Porque pues yo he pasado por varios casos y yo creo que todos nosotros, en el que cuando nos topamos con personas que brindan este servicio, enfermeros y médicos que realmente no tienen tacto, y considero que el ser humanista es súper importante, el ponernos del lado del paciente y del familiar. Entonces sí, pues echarle ganas, compañeros, porque pues creo que nos quedan por adelante muchos retos y más con esta enfermedad que la verdad me
me gustó mucho y pues no sé, si tenga algo que aportar o alguna duda con mis compañeros. No, está muy bien el tema dado. Nada más hay que tener también empatía, chicos, porque muchas veces, nosotros andamos de malas o tenemos un paciente así en el hospital y llegamos con nuestra carota de buenas tardes, buenos días y a lo que voy. No, hay que tratar como es un paciente que ya no se acuerda de lo que es su vida real, entonces todo está a cargo del cuidador. Y llega uno y no le hizo esto y no le dio el medicamento y por qué y esto y el otro y no lo ha cambiado. O sea, también hay que ponernos en los pies del cuidador más que nada porque es un desgaste para él, porque a veces es el que se queda las 24 horas. No va a tener un apoyo de unos hijos, de algún amigo, de un familiar, a veces ni siquiera han comido o no tienen dinero para comer. Entonces, si nosotros ya sabemos la historia de ese paciente y sabemos que está mal y está hecho popó, por humanidad hay que ir y ayudarle al familiar a cambiarlo, no dejarlo solo porque obviamente un familiar ya no va a saber cómo limpiar al señor, cómo movilizarlo, saben que se tienen que mover cada 2 horas, como la posición del pañal, cómo ponerla, entonces hay que también ponernos en nuestro lugar y ser humanos de decirle, ¿qué le falta, señora? ¿En qué le puedo ayudar? Igual y si la señora te dice, cuídamelo 10 minutos en lo que voy a comer, tener un poquito de iniciativa en señora, vaya y coma y ahorita regresamos, ahorita lo vuelve a cuidar. ¿Por qué? Porque es un desgaste que solamente él va a tener y el señor obviamente no le va a ayudar en nada porque no sabe y a veces son personas que se están deteriorando, que ya no se mueven, que nada más se mueven si tú lo mueves y si no, ahí se va a quedar. Entonces hay que hacer mucho hincapié en eso porque los vamos a tener de pacientes, y sí es algo muy pesado, pero pues con el agradecimiento del familiar yo creo que es más que un agradecimiento muy bonito y se siente muy bien que te lo agradezcan. Entonces hay que tener empatía, chicos, y todo lo que dijo su compañera está muy bien dado. También otra cosita, no recuerdo, pero hay una prueba, un test que se le hace al cuidador, no recuerdo su nombre, sí, o algo es con Z, no recuerdo, pero sí es muy importante que uno como cuidador sí lleve alguna terapia porque sí es algo muy, muy pesado llevar pues los cuidados de esos pacientitos. Sí, tanto en casa, tanto en un hospital, porque como tú dices, no nada más es el Alzheimer, siempre van acompañados de una diabetes, de una hipertensión, de una enfermedad de riñón, sino es que hasta de una diálisis, porque ya su cerebro ya no está en funcionamiento adecuado, ya no está trabajando igual, entonces empieza la degeneración total del cuerpo y ahí es cuando el cuidador entra y más que nada la esposa o el hijo, y a veces el hijo no tiene tiempo porque tiene más hijos. Entonces ahí empieza todo un círculo donde no hay quien cuide a ese paciente y es un desgaste. Entonces sí hay que tener un poquito de humanidad. Ustedes que tal vez estén cuidando a un paciente, tengan empatía con él. Tanto en lo que es la demencia senil, chicos, es muy difícil la demencia senil y el Alzheimer. Todas son crónicas degenerativas, ¿sí? Y son muy difíciles porque empiezan por unas lagunas mentales cuando ya terminan con un no sé cómo me llamo, no sé dónde estoy, no sé nada, como puede tener un momento de lucidez, de te conozco, te quiero, te amo, el otro, como puedes tener un momento de que no se acuerda de nada totalmente en todo el día. Entonces, mucha paciencia y mucha empatía para esos pacientes que tal vez puedan llegar a cuidar, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, Miss. Ahora, si no hay alguna duda y más que aportar, no sé, de parte de mis compañeros, le doy la palabra, le cedo la palabra a mi compañero Alejandro Díaz. ¿Me puedes cambiar la diapositiva, por favor? Claro que sí. ¿Qué tal? Buenos días. Yo les voy a hablar sobre los problemas infecciosos y traumáticos en el adulto mayor. Este tipo de problemas, o más bien de patologías, son causadas por microorganismos patógenos, como son las bacterias, virus, parásitos y hongos, que se transmiten por lo general a los adultos mayores y estos son transmitibles de manera directa o indirecta a una persona. ¿Por qué se le transmite con mayor frecuencia a un adulto mayor? Se le transmite con mayor frecuencia a un adulto mayor por debilitamiento inmunitario, por envejecimiento de los diferentes órganos y por la desnutrición que a veces también ellos padecen. A veces, por lo que estamos diciendo, por una depresión o algo, dejan de comer y su sistema inmunológico está débil.
Y por sí en sí solo el sistema inmunológico, conforme va avanzando la edad, pues se va debilitando y los órganos también van agarrando un menor rendimiento del normal. Los problemas infecciosos más comunes vienen siendo la neumonía, la infección del tracto urinario, sepsis intraabdominal, meningitis, endocarditis, diarrea nosocomial, infecciones fúngicas invasoras, pie diabético, herpes. Chicos, Muy se va a bien. acabar el tiempo, le quedan 3 minutos. ¿Pueden actualizarlo o para ver si puede terminar la clase? Sí termino, ¿eh? ¿Sí terminas en los 3 Sí, minutos? no es mucho, la verdad, de lo mío no era mucho, o sea, es explicar nomás lo que eran y pues los tipos más frecuentes de problemas infecciosos. ¿Y de traumáticos qué nos vas a dar? De traumáticos, pues habla de que es cualquier lesión que sufre una persona, cualquier lesión traumática que sufre una persona de la tercera edad, y las más frecuentes, pues fractura de cadera y fractura de colles, que es el rompimiento del radio. Okay. La fractura y este tipo de fracturas o este tipo de lesiones traumáticas pues, sufren porque muchas veces están solos ellos o el querer hacer algo y ya no coordinan de la misma manera que un niño o que un joven, y pues una caída les ocasiona ese tipo de lesiones. En cuanto a enfermería, pues hay que hacer, o sea, para los problemas infecciosos, pues los medicamentos transcritos por el médico y atención, pues como todo, checar sus signos para regular temperaturas, porque es lo que por lo general se les desencadena mucho, temperaturas altas en cuanto a cualquier infección. En los problemas traumáticos, pues hacerles las curaciones y estar al cuidado de los movimientos para que no vaya a ocasionar una úlcera por presión en caso de ser una fractura de cadera. Hay que hacer mucho hincapié, chicos, en las fracturas de cadera. Muchísimo hincapié y hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cuáles son los cuidados que le debes de dar tú a un paciente con una fractura de cadera? Pues por lo general movilizaciones cada hora y media, Okay. para evitar úlceras por presión. Muchos de ellos sí se pueden mover, pero pues le dan miedo por lastimarse o porque ya agarraron miedo en cuanto a la caída, y pues tú como enfermero tienes que tener el conocimiento de rehabilitación, de llegar y darle, hay movimiento de un lado, de otro lado, que no siempre esté en posición prono porque pues, es cuando salen las úlceras por presión. Ok, chicos, hay que recordar que al inicio de una fractura de cadera, si vamos a una clínica que es el IMSS, un ISSSTE, a cualquier clínica, se van a tardar muchísimo en operarlos, ¿sí? Entonces, hay que, aún así, con esa fractura, hay que tratar de movilizarlo lo más que se pueda, ¿sí? Si no, hay que ponerles como algodoncillos en las partes de presión para evitar las úlceras por presión. Hay que darle una inducción al familiar de si no puede mover este pie, de perdido súbeselo tantito para que descanse el área, o si no, hay que movilizar las otras áreas. Hay que tener mucha iniciativa en eso, chicos, porque puede ser que después de que lo hayan operado se quede, pero por una UPP y no tanto ya por su problema. Estos pacientes, como lo decía Alejandro, después empiezan con problemas de no querer caminar porque tienen miedo a que se vuelvan a lastimar. Entonces empezamos otra vez como si fueran bebés, desde poquito a poquito, pasitos poco a poco, hasta hay que comprarle sus andadores y todo. Siempre tener el apoyo de alguna persona cerca por si se llega a volver a caer esa persona, porque caemos